Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto. Estamos en el estudio de televisión de la Universidad de Montemorelos en México y en diálogo con ustedes y con el doctor Víctor Korneychuk, que es profesor de educación y coordinador de tesis de posgrado en este centro universitario. Y vamos a abordar en este diálogo un tema importante y a la vez controvertido. Así que prepárense un poquito para alguna disonancia. Queremos hablar acerca de la importancia de las ventajas y desventajas del trabajo en el desarrollo de los niños y los adolescentes. Bienvenido, Víctor. Gracias, doctor, por la invitación. Bien, cuando se fundaron las Naciones Unidas, hace 70 años, en el año 1946, también se estableció UNICEF, que es una entidad internacional que se dedica a auxiliar y a proteger a los niños de los abusos a los que a veces son sometidos. Y tú valoras esa misión, pero también como educador cristiano tienes algunas críticas a algunos de los excesos de esta excesiva protección del niño. Y entonces vamos a empezar con algunas citas y algunas ideas que tú quieres para introducir el tema. Efectivamente, gracias, doctor. Yo soy defensor de los propósitos de la UNICEF y me interesa proteger a los niños y adolescentes. Solamente que a veces, en la forma que expresamos las cosas, llegamos a enunciarlas de tal manera que el mensaje queda un poco distorsionado. Por ejemplo, expresiones tales como la siguiente: el trabajo doméstico infantil es una de las formas más extendidas y explotadoras del trabajo infantil en el mundo hoy y uno de los más difíciles de abordar, que puede ser cierto, puede llevar a algunas personas a pensar de que no debemos pedirle a los niños que colaboren en tareas domésticas, porque yo he escuchado esas versiones. Una vez, hace bastante tiempo, cuando recién llegué a México, hace 18 años atrás, estaba alojado en la casa de huéspedes de la universidad y ahí en el televisor estaba la imagen de un niño sacando hierbas en el jardín. Ajá. Y entonces decía, este no es tu lugar. Y entonces sí pasaban la imagen del niño columpiándose y ponían, tu lugar es este. Y entonces yo pensé, ¿por qué no es el lugar del niño el primero? No parecía un niño explotado en ese lugar. Yo sé que durante la sociedad industrial y también en las sociedades agrarias muchas veces se han explotado a los menores, en el sentido de que no se respetaban sus derechos o se los tenía con un ritmo de trabajo similar a los de los adultos, cuando ellos todavía no están en un desarrollo físico suficiente como para abordarlo. Pero en nuestra filosofía de la educación cristiana hay una cita que dice, se debe enseñar a los niños a tomar parte en los deberes domésticos. Hay que instruirlos sobre cómo ayudar a sus padres en las cosas pequeñas que puedan hacer. Y yo veo a mi nuera cómo le enseña a mis nietos a cocinar, a limpiar, porque ellos están muy dispuestos a ayudar, así pequeñitos, con sus 3 y 5 años, están queriendo ayudar y ella le da la opción a hacerlo y pienso que es una manera de ir involucrándolos con actitudes y hábitos favorables al trabajo. Así me ha pasado a mí también en la casa cuando yo era pequeño. La expresión de mi padre y de mi madre era, chicos, este no es un hotel. Esta es una empresa en la que todos participamos al nivel de nuestra capacidad. Así que había cosas que hacer en el jardín. A veces mi madre decía, señores, yo soy la única dama en esta casa y ustedes 3 muchachos tienen que colaborar para mantener esta casa limpia, alimentarnos, cuidar del jardín, etc. Así que yo fui formado con esa idea, evitando por supuesto los abusos. Había tiempo para jugar, había tiempo para estudiar y había tiempo para ayudar.
Y yo sé que se han hecho investigaciones en cuanto a esto que has leído, de la importancia que tiene la formación de los niños en las tareas que les corresponden a su edad, ¿no es cierto? Hay bastante literatura al respecto. Incluso en la legislación de los Estados Unidos, donde transmitimos Diálogo al Punto, se han hecho excepciones para los niños que, por ejemplo, trabajan cuando son artistas o cuando son aprendices en ciertas tareas en la casa, y se ha eximido a los Amish, que son una comunidad religiosa, a que los chicos trabajen a lo largo de su niñez y adolescencia. ¿Qué beneficios hay en este tipo de actividad? Yo veo que en esas sociedades tradicionales, como la sociedad agraria, los niños que no eran explotados, sino que progresivamente iban entrando en el mercado laboral gradualmente, poquito a poquito, ciertas grandes ventajas que ahora no las tenemos. Uh-huh. Era una inserción paulatina y natural. Ahora tenemos que, gracias a los abogados de la UNICEF y otros que hacen lobbying en las legislaturas, tenemos que se ha levantado la edad de ingreso en la mayoría de los países en cuanto a su ingreso, al ingreso al mercado laboral. Entonces tenemos que contratar a un menor, según qué país, menor de 16 años o de 17 o de 18, es un crimen, digamos así. Es ilegal. Es ilegal. Entonces, lo que ocurre desde el punto de vista psicopedagógico es lo siguiente. Encontramos que viene la gente sin actitudes hacia el trabajo y sin hábitos de trabajo. Y de pronto se encuentran con la necesidad de comenzar a trabajar, pero no tienen todo el andamiaje necesario para involucrarse en esas tareas. Entonces, a mí me parece muy bien que en Estados Unidos y otros lugares esté regulado el trabajo infantil. Mis niños, por ejemplo, cuando estuvimos una época haciendo nuestro doctorado allí, repartían periódicos. Claro. Era una actividad permitida. Correcto. Y había ciertas regulaciones. Bueno, les permitía hacer una actividad, tener un hábito de ir afianzando un hábito de responsabilidad y de paso ganarse algunos pesos. Claro. Yo incluso entiendo que has preparado una lista de algunos de los beneficios que pueden adquirir los niños. ¿Quieres comentarlos? Efectivamente, yo creo que el que los niños tengan responsabilidades fijas, asignadas desde pequeños, les enseña una de las cuestiones fundamentales, a compartir las responsabilidades, las tareas de la casa, lo que a su vez contribuye a la formación de su carácter. Le permite también aprender a ayudar, a servir a los demás. Y yo creo que desde un punto de vista espiritual, religioso, es importante también porque el trabajo ha sido ordenado por Dios y nosotros honramos a Dios cuando hacemos un trabajo bien hecho. Es decir, Dios valora nuestro trabajo. Qué bien. Sí, me parece que hablando a los padres, estos son principios que debemos aplicar para ir formando chicos con capacidad de asumir responsabilidades. Y la lista no termina allí, doctor. Sin hacer un corte, porque estos mismos principios valen para los adolescentes, voy a señalar los beneficios para el adolescente. Como cristianos no podemos ser ilusos, tenemos que ser algo pragmáticos y tenemos que reconocer que el trabajo tiene una recompensa. Si el trabajo es útil y productivo, genera satisfacción. No hay duda. La satisfacción laboral es muy importante. Entonces, en la inserción en el adolescente al poder contribuir
con su actividad al trabajar, ve recompensado con un resultado que le resulta provechoso y contribuye a su finanza personal, contribuye a las finanzas de la familia de acuerdo con sus necesidades. Te digo algo, Sí. en casa con mi esposa Julieta teníamos, de que los chicos tenían 6 años, una lista de actividades semanales para nuestro hijo mayor y para nuestra hija menor, y había al final de la semana un resumen de cuentas y una recompensa para que ellos se compraran aquellas cosas útiles. Se apartaba el diezmo, las ofrendas. Claro, es una fuente de aprendizaje de cómo administrar su dinero. Correcto. ¿Tú Claro tenías que sí. otros más en la Sí. lista? Bueno, el que vaya empezando temprano a trabajar le va dando la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos en un oficio o en una profesión y lo va preparando para la inserción al mundo laboral. Uno de los beneficios fundamentales es que lo protege de influencias negativas. Ajá. Es decir, mente desocupada, taller del diablo. Entonces nosotros sabemos que un antídoto para la prevención de cualquier tipo de adicción es el trabajo. El trabajo natural. No estamos diciendo que hay que explotar, que hay que de sol a sol. Sí. No, el ir involucrando en actividades al niño y al adolescente. Otra ventaja es que favorece su desarrollo físico y su salud. Es importante, es decir, uno dice, bueno, que haga deportes, pero el trabajo tiene ciertos ciertos beneficios que el deporte no tiene. Sí, es la satisfacción que da un trabajo útil. Porque en el deporte, si usted pierde, encima sale de la cancha un poco deprimido, del campo de fútbol. Sí. Y una cosa muy importante en esta etapa donde el alumno de nivel primario, medio superior, es el equilibrio con el trabajo intelectual. Muchas veces nuestros sistemas educativos hacen mucho, lo digo como psicopedagogo, mucho énfasis en lo cognitivo, pero en la parte física se limitan ahí media horita o una hora de educación física semanal y eso es todo. Les pedimos que se queden con nosotros porque vamos a seguir explorando estos conceptos tan importantes para la formación de los niños y adolescentes. Ya regresamos, no se vayan. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Les agradecemos que sigan en sintonía con Diálogo al Punto y con esta conversación que estamos teniendo con el doctor Víctor Korneychuk acerca de la importancia que tiene el trabajo en la formación, el desarrollo pleno de los niños y adolescentes. A nuestra audiencia se me ocurre que va a querer saber algo acerca de quién es Víctor Korneychuk, dónde te criaste, dónde te formaste, qué tareas hiciste, qué puestos tuviste a lo largo de tu vida. Bueno, gracias a Dios, yo nací en un medio rural, muy tranquilo, en la provincia de Misiones. Mis padres tenían algunas hectáreas de terreno donde cultivábamos la piña, naranjas, maíz, yuca y otros productos que llevábamos a vender en el mercado. Realmente esa experiencia de niño fue muy importante para mí
porque sí tenía asignadas algunas tareas por parte de mi mamá. Por ejemplo, tenía que ir a dar de comer a los terneros, tenía que llevar al caballo a tomar agua porque no teníamos suelto, y así tareas fijas que debía realizar y que me dieron ciertos hábitos de responsabilidad. Más tarde, cuando fui al colegio, como alumno donde tenía una beca trabajo, pues algunas de estos hábitos de trabajo me vinieron muy bien. Bien. Tú mencionabas hace unos momentos acerca de lo que hicieron tus hijos cuando estuviste estudiando en la universidad. Hace no mucho salió en una revista de empresarios en Estados Unidos una encuesta y se encontró que la mayoría de las personas que ocupaban puestos directivos, CEOs, directivos ejecutivos, de adolescentes, habían cuidado niños, habían repartido periódicos, habían cortado la maleza, habían hecho trabajos en el barrio y eso los había preparado para esa labor de responsabilidad. Es muy interesante esto, ¿no? Efectivamente, es así. Ahora, hay en la Biblia algunos principios que apoyan esta tesis que tú estás elaborando y presentando. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al trabajo? Bueno, Dios puso al hombre en el huerto antes de la caída para que lo labrase y lo cuidase. Efectivamente, el trabajo tiene un propósito. No tenemos tiempo para hacer mucha teología del trabajo, pero efectivamente es así. Con la caída sabemos que el trabajo trajo algunas consecuencias negativas en las condiciones del trabajo. Pero el trabajo sigue siendo una bendición. Lamentablemente no todos piensan que el trabajo es una bendición. Incluso algunos lo ponen como castigo. Ya desde ahora le digo a los padres que por favor excluyan ese tipo de castigos. Castigos que consisten en trabajos. Sí, no podemos asociar en la mente del niño los castigos con los trabajos. Entonces, uno dice, bueno, el trabajo, pero para el adulto, bueno, hay un pasaje de Proverbios que a veces lo aplicamos para la vida espiritual, pero creo que sirve para todos los órdenes de la vida. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará de él. En Proverbios 22:6, que creo que se aplica también a esto. Son ciertos hábitos que se aprenden en el hogar asumiendo responsabilidades. Efectivamente. Nuestra filosofía de la educación valora mucho. Explícanos un poquito eso, cómo se conecta en la filosofía de educación adventista el concepto de trabajo. Bien, nosotros muchas veces hemos visto que incluso en la escuela el énfasis está mayormente dado en lo cognitivo. Es decir, saber. Y es importante el saber. Es decir, no voy a excluir esto. Pero no nos hemos dado cuenta que si también podemos hacer cosas, conseguir que los estudiantes hagan cosas, eso les favorece al saber. Es decir, hoy en día incluso ya las cátedras se han dejado de lado, es decir, las clases magistrales. El aprendizaje está mayormente basado en el aprender haciendo. Entonces, y últimamente, las últimas tendencias, estoy hablando realmente actual, se está empezando hasta a cuestionar la escuela, la escolarización como la conocemos actualmente. Y entonces están tratando de volver a asuntos donde se vaya, serán espacios escolares, supongo, pero más enraizados o más estructurados sobre lo que es la vida regular o natural de los estudiantes, de que aprendan a hacer las cosas. Es decir, no aprendizaje teórico, abstracto, desvinculado con lo laboral, sino que se vaya a aprender haciendo, ¿no? Hay incluso un caso que yo conozco directamente porque fue una profesora que conozco en Sudamérica,
que aprendió que al tener jardines de cultivo de verduras y frutas en la escuela secundaria y de comienzo de la educación superior, los chicos de secundaria iban a atender su huerta, ella les daba semillas, les daba fertilizantes, y eso tuvo una relación directa con su falta de conducta en la escuela. Efectivamente es así. Es una tesis fascinante que ella preparó. Pero claro, hay ciertos riesgos, ¿no es cierto?, en el trabajo cuando no está bien organizado y pensado. Efectivamente, en algunos países, bueno, en todas partes, pero sobre todo en algunos países de Asia y de África, en el Oriente Medio, donde todavía hay niños que trabajan en situaciones donde regularmente nosotros esperamos que esté un adulto. Uh-huh. Y están incluso semi-explotados, es decir, yo diría casi en condiciones de esclavitud o semi-esclavitud. Uh-huh. Y esos son los riesgos que existen, el riesgo sobre la salud y sobre la educación. Claro, que al trabajar el chico no vaya a la escuela. Sí, y está siempre ignorante. Efectivamente. Entonces, ese es un gran riesgo. Y también todos sabemos, que existen lo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, denomina las peores formas de trabajo infantil. Niños como soldados, niños trabajando de sol a sol, explotados en campos, niños que trabajan en distribución de drogas, niños que son explotados en prostitución infantil. Por supuesto, totalmente estamos en desacuerdo con este tipo de riesgos y con este tipo de situaciones. Nosotros, cuando hablamos del trabajo, es un trabajo natural, desde el punto de vista psicopedagógico, natural, y que vaya siendo donde progresivamente se vayan asumiendo responsabilidades. Bien, porque incluso los empleadores buscan a personas jóvenes que tengan unas ciertas actitudes, unos ciertos hábitos. Háblanos de eso. Efectivamente, algunos empleadores a veces no tienen las vacantes porque no consiguen gente que tenga el perfil, y en ese perfil, como dijo usted, hay hábitos y actitudes favorables hacia el trabajo. Por ejemplo, es muy importante que se aprenda a hacer el trabajo bien, completo. Uh-huh. Eso es parte de nuestra posición cristiana, porque nosotros de alguna manera, doctor, desde el punto de vista teológico, es como un acto de adoración, un trabajo bien hecho. Dios estableció el trabajo. Uh-huh. Y entonces, si todo lo que hacemos, lo hacemos como para Dios, tiene que estar bien hecho. No podemos hacer negligentemente. Uh-huh. Entonces, por eso hay que hacer el trabajo con diligencia, con responsabilidad. Y una de las cosas que yo aprendí leyendo a Elena de White es que tenemos que hacer el trabajo con ciencia. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que poner todo nuestro espíritu de investigación de cómo hacer el trabajo cada vez mejor. Uh-huh. Y de una forma que más eficiente. Más eficiente, correcto. Efectivamente. Entonces hay que hacer el trabajo con ciencia. Desde el punto de vista de la responsabilidad social y de otras actitudes prosociales, es importante que no menospreciemos los trabajos sencillos. Uh-huh. Hay gente que dice, no, eso yo no lo hago. No me ensucio las manos. No, eso no es para mí. Yeah. Y eso efectivamente yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad educar a los chicos para que no menosprecien los trabajos más comunes. Hábitos de responsabilidad, hábitos de puntualidad, hábitos de iniciativa, emprendimiento. Es decir, que sea útil lo que yo hago, ¿no? Qué bien, qué bien. Estamos acercándonos al final. Unos conceptos que a veces están relacionados con esto y que aludiste antes es la diferencia entre entretenimiento y recreación. En pocas palabras, ¿qué diferencia ves? La recreación
realmente es uno de los mejores formas de descansar. Y entonces un trabajo bien hecho es más relajante que a lo mejor mirar una película o que jugar al fútbol. O estar ociosos. O estar ociosos. De hecho, sí, es mucho mejor que estar ociosos, ¿no? El trabajo útil al aire libre es una de las mejores formas de recreación, de acuerdo con una investigación que he hecho. Bien. ¿Quieres decirle algo directamente a los jóvenes? Tenemos unos pocos segundos. ¿Qué les puedes decir a ellos? A los muchachos les quisiera decir que... Y a las chicas. A los muchachos y a las chicas que, por favor, traten de programar su tiempo de tal manera que lo aprovechen al máximo. Hoy estamos bombardeados por actividades de entretenimiento, por una cultura de entretenimiento, pero eso no los va a llevar a ninguna parte. A lo sumo los puede llevar a una adicción. Lo importante es que vayan aprendiendo, asumiendo responsabilidades, adoptando actitudes y afianzando hábitos que puedan ayudarlos a integrarse mejor el día que les toque ya de lleno entrar al mercado laboral. Y ser padres y madres que van a seguir esta tradición de formar a chicos completos. Efectivamente, Dios quiera que así sea. Víctor, gracias por tus comentarios. Agradezco la entrevista, doctor. Tus estudios, tus consejos. Todo esto tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano, que procura hacer esta universidad y todas las escuelas y colegios adventistas en el mundo, donde asisten casi 2 millones de estudiantes. Así que gracias por sintonizarnos y sintonícenos en la próxima edición de Diálogo al Punto. Muchas gracias. Adiós.